dimes y diretes, si se pelean, si se amigan, yo ya lo sé, negro. No me peleé nunca con el tipo porque es un maestro, lo tenemos acá. No me pelearía jamás, es palabra autorizada para hablar de números y ayer lo escuché. Y con el anuncio que después nosotros confirmamos que iba a ser del 5, me dijeron 5,1. Mis fuentes no me fallan. Me meto de lleno y le doy el saludo y los muy buenos días al ingeniero Miguel Ponce, que es nuestro gurú económico, podríamos decir. Ingeniero, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Andamos, que eso es importante. Sí, claro. Sí, ¿Viste? claro. Ya cuando te dicen así de entrada... Todavía no abrió el mercado, así que Por tenemos eso. todavía una media hora de tranquilidad. Bueno, pará. Quiero hacerte dos preguntas, ya de entrada. Ya. Una porque me la hacen los conectados y otra porque yo trato de replicar lo que los conectados vierten acá como comentario. Ayer yo contaba que íbamos hoy a hablar contigo en tu día correspondiente de columna sobre el anuncio que finalmente se iba a dar del índice inflacionario del último mes. Una fuente del INDEC a mí me decía, mira Matías, van a tirar el 5, mandar por ahí. Dije, bueno, te lo tomo, voy a usar esto que me decís, digo, sin confirmar la fuente, es un trabajador del INDEC, que me decía eso. Ahora a la tarde cuando veo el 5.1, yo hoy decía a Miguel, choreándole una frase al maestro Arturo Jaureche, que en economía, cuando te lo explican una vez lo entendés, preguntarlo de nuevo, a la segunda no lo entendiste, volví a preguntar, hacer el esfuerzo de preguntarlo ahora en la tercera, si ya lo entendiste alguien te está cagando, decía el tipo. Sí, me acuerdo. ¿No? Sí. ¿Por qué no son números redondos? ¿Viste? Cuando es 5,1. Bueno, ¿Cuál es la precisión que se toma para ese 1% que está ahí? A ver, el índice de precios al consumidor es una canasta de productos elegidos que tienen una variación que por supuesto miden los encuestadores, ¿cierto? Hay tantas bocas colocadas como testigo y se va midiendo la variación de eso, por lo tanto queda al final de la búsqueda de todos los datos, de la variación mensual que ha habido de cada uno de esos productos que integran esa canasta elegida, donde están bienes, pero también hay servicios, ¿no es cierto? Todo ese conjunto da una polinómica final que cuando haces el promedio de esos porcentajes aumentados, no siempre te da redondo. Es decir, si vos tenés 13, vamos a suponer que fueran dos números, bienes por 8.4 te aumentó, y tenés de pronto alguna cantidad de productos X que te dan 10.8. Bueno, haces la suma de los dos, dividís y no te va a dar siempre terminado en cero. Ahora, ¿no es cierto? Sí. Es un promedio de la cantidad de aumentos porcentuales que han tenido los productos y los servicios a lo largo del mes. Bueno, yo le voy a creer a este tipo de ecuación. Ahora, ¿redondean para arriba o para abajo, Miguel? Porque Guerrero me mira raro. Yo digo 5,1, tengo que anunciar el índice oficial. Yo dije 5%. Bueno, no. Podrían haber puesto el 5 también. ¿Qué sé yo? ¿Ese 1 en qué repercute? Había una época en la cual políticamente se toqueteaban esos índices, porque esos índices no son neutrales y simplemente estadísticos, ayudan para la actualización de aquellos que se quedaron atrás, o también ayudaban para definir cuál era el valor de ciertos bonos que se ajustaban, que rendían en función precisamente del índice que iba apareciendo de inflación. Hay muchos bonos y muchos rendimientos que se colocan a la inflación, al ser, esta semana particularmente han sido protagonistas los bonos con ajuste de inflación más cero o diversas variantes, y mucho de esto tiene que ver inclusive con una corrida, ¿no es cierto? Lo de la corrida que se originó en estas últimas 48, 72 horas tiene que ver con un manejo de descoordinación, porque hubo una empresa del Estado, el ARSA, que salió a vender bonos por 9.000 millones, porque necesitaba pagar importaciones de gas
para evitar que inclusive hubiese cortes de electricidad, porque mucho de ese gas va a las usinas generadoras de energía eléctrica, y bueno, salió sin consultar. Es decir, lo insólito es que sea una empresa que depende de la Secretaría de Energía que está bajo la órbita del ministro Guzmán, y esta operación origina un tiro en el corazón del programa económico del propio ministro. Es una cosa muy loca lo que ocurrió, y yo creo que después hubo intentos de plantear de que, bueno, hubo muchos economistas que pueden llegar a integrar una alianza futura de gobierno, que dijeron que había dudas en términos de la reprogramación posible de la deuda en pesos. Esto, diríamos, no es lo central para generar una corrida como la que padecimos. Yo diría padecimos y démosla por sentado de que se habría frenado, porque ayer hubo un hecho positivo, que es que el gobierno tenía que probar si el mercado seguía financiándolo en pesos, largó esta licitación de bonos, necesitaba 14.000 millones y obtuvo 21.000 millones. Por lo tanto, uno diría, esto es una muestra de confianza o demostración del gobierno de que el mercado lo va a seguir financiando. Claro, dentro de 13 días vamos a tener la prueba de acuerdo, porque en lugar de los 14.000 millones que necesitábamos, que terminaron siendo 21, vamos a necesitar 500.000 millones renovados. Y hay muchos, claro, y hay muchos, esto sería medio billón con B larga adelante, lo cual es una cifra muy fuerte, y que hay muchos en el mercado que ponen en duda que para ese momento la situación esté solucionada. Yo diría que la mirada más optimista hoy es de que se logre en 2 semanas tratar de tranquilizar, o sea, lo que miraba ayer el ministro, ¿no es cierto?, que era la mitad del vaso medio lleno, ya que demostró que el mercado en pesos no lo tiene clausurado, que era una versión que estaba dando vuelta, y la licitación recolectó esos 21.000 millones, que obviamente fue por encima de lo estipulado. ¿Y por qué decimos las próximas 2 semanas? Y porque ellos confían que van a poder acomodar las cosas, es decir, sobre todo van a poder acomodar esto que es el mercado cambiario que preocupó ayer, donde la corrida contra los bonos en pesos tuvo un impacto muy fuerte, porque el contado con liqui llegó a 239, y este es un valor récord. Pero aquí, digámoslo, Mati, no solo preocupa el aumento, sino que lo que preocupó fue la velocidad de este alza. Pensá que el contado con liqui en 4 días subió casi 30 pesos. Esto claramente es una situación muy dificultosa. Si vos a esto lo unís con el riesgo país arriba de 2100, y bueno, es un combo que a muchos les hace poner en duda que podamos llegar a fin de mandato sin tener, para decirlo elegantemente, un accidente cambiario, le hace una devaluación que nadie desea. Por eso es que yo ayer, inclusive en mi programa ahí en el 10 decía que necesitamos efectuar una convocatoria nuevamente a la responsabilidad. Vos sos testigo que yo hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de convocar a un consejo, un acuerdo político, económico y social, que para muchos era una utopía, y ahora es casi mirado como una situación cándida o impensable, porque todos dicen que el mercado ya no esperaría nada de este gobierno y está mirando más a la oposición. Por eso te contaba recién que muchos atribuían la corrida cambiaria a ese trascendido de que economistas de la oposición estudiaban un reperfinamiento de la deuda en pesos. Pero vamos a suponer que esto fuese así, que el mercado está mirando más a la oposición que al oficialismo. Yo te diría, con más razón, entonces hay que hacer la convocatoria, porque el gobierno tendría que preguntarle a la oposición, ¿están dispuestos a acordar una transición ordenada, patriótica, diría yo, para un tránsito civilizado al cambio de gobierno, con políticas de Estado, donde acordemos, como la ejecución de este gasoducto, ¿no es cierto?, que garanticen dejar de perder entre 3.000 y 5.000 dólares por minuto que se está originando por la demora de empezar una obra estratégica en la que todos
acuerdo. O para acordar, por ejemplo, el manejo de las tasas, que mañana vamos a tener una novedad que van a subir por primera vez por encima de la inflación, porque todos esperamos que suba un 3 o un 4% las tasas activas, como quería Pese, ¿no es cierto? O también sentarse para evitar un accidente cambiario que obviamente originaría un sufrimiento mayor a toda nuestra gente. Por eso yo digo, hay que convocar ya, hay que hacer una convocatoria patriótica ya. Quiero ahí hacerte un alto, sacarte de tu rol económico y meterte en tu rol, o en tu estirpe político, como sí, digamos que militante. De toda pero además pero Mati, vos coincidirás que hoy y siempre tal vez la economía es política. Sin duda. Y la política tiene efectos económicos. Sin duda, no, sin duda. A lo que voy es, preguntarte en tu foro íntimo, si crees, en este caso, que están las condiciones dadas como para ese pacto patriótico que todos necesitamos. ¿Por qué lo digo? Por la mezquindad de cada uno, de los que quieren ser. Estamos en una carrera, redondeemos en un año. Hoy abrimos la audición, Miguel, hablando de los sondeos que hay hoy, de los coacheos que hay hoy, de las encuestas que ya se mueven hoy, ¿viste? Para ver, ¿viste? Si suman, si restan, y vemos que todo es un desastre, lamentablemente, ¿no? Esto lo digo como comunicador, saco la banderita política de cada uno, es una planicie política la que vive hoy la Argentina, ¿viste? ¿Crees? Porque Alberto está muy jugado. La corro a Cristina Kirchner y hablo de Alberto como jefe de gobierno, está muy jugado en la opinión pública, ¿no? En los mazazos que recibe y que se autopega tiro todos los días en las patas. Estamos de acuerdo. Y del otro lado veo una oposición que es muy mezquina, ¿viste? Que están todos tratando de sacar esa ventaja. ¿Se sentarían hoy todos juntos? ¿Crees que podría darse? Yo por eso te dije que podía ser mirado como un planteamiento cándido, no ya hasta impensable. Lo que ocurre es que me parece que todo esto que vos decís, tanto del oficialismo como de la oposición, lo que está desnudando es una patética decadencia en la dirigencia política y te diría económica y social también de nuestro país. Entonces, es muy posible de que esto que bien vos decís y esta sensación de incredulidad a una convocatoria esté basada esencialmente en esa mediocridad de la clase dirigente, pero también en no tomar conciencia de lo inédito de la gravedad de la crisis que vivimos. Y por lo tanto, si no toman conciencia de la dimensión de la gravedad, es muy posible que tampoco tomen conciencia de la necesidad de encontrar soluciones inéditas a una crisis inédita. Y me parece que por eso se siguen transitando caminos que ya transitamos, que son caminos de derrota. Tenemos que darnos cuenta de que con un precipicio adelante vos no podés seguir avanzando como si nada. Tenés que plantarte, parar, convocar a los que tengan que venir. Por eso esta convocatoria no es al gobierno, es al gobierno que debe convocar en este rol que vos bien decías recién, el presidente. Pero también yo pido responsabilidad a la oposición, que tiene que ir generosamente pensando que las políticas de Estado no son para un gobierno, ni son para dos gobiernos, ni son para tres periodos de gobierno, sino que estamos hablando de definir políticas que trasciendan mucho más que un periodo presidencial. Por eso es que creo que es imprescindible que esto lo visualicen, que, como decía en algún momento, creo que Martín Fierro, no es para mal de todos, sino para bien de algunos, como era, no es para, como diciendo, esto no es para beneficio, diríamos, de unos pocos, sino para la mirada del bienestar general del conjunto de la sociedad, que ya ha sufrido mucho y que obviamente si no somos capaces de sentarnos y encontrar esos caminos comunes que luego se materialicen en políticas de Estado, en encontrar un programa económico de estabilidad, inflacionario, que esté anclado y sea sustentable, y que se plantee un camino de desarrollo no recesivo, nos esperarían horas muy difíciles si no somos capaces de encontrar eso.
Sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, qué sé yo, esa lectura me parece que hay que hacerla de manera obligada. Pienses como pienses, votes a quien votes, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Fíjate que yo no hago nombres, ni me sitúo en decir el gobierno tiene que, la oposición estás cumpliendo. No, digo, muchachos, ya el hecho está. Todos sabemos que traemos cargados en nuestra mochila. Pero es imprescindible que nos tomemos conciencia de la gravedad de lo que se vive. Los números sociales no son una casualidad, los niveles de pobreza no son una casualidad, los niveles de chicos con hambre no son una casualidad, los niveles inflacionarios a los que se ha llegado no son una casualidad. Digo, tratemos de tomar conciencia de la dimensión de la crisis para dar los pasos coherentes con esa necesidad a la que nos convoca precisamente esta realidad tan difícil, ¿no? Totalmente. Viene muy cuesta arriba, digo, esto, ¿no? Que reclamamos casi que a viva voz desde acá. Viene cuesta arriba, pero me parece que empieza a, diríamos, iba a decir dolerse, percibirse un perfume de fin de época, en términos generales lo digo, y creo yo que es muy posible que desde abajo, desde los sectores más humildes, desde la juventud, empiecen a plantearse algunas cuestiones que a esta altura nuestra diligencia, que todos conocemos, ya debería haber percibido. Ojalá que se dé esto por el bien de los argentinos. Venga quien venga, siga Alberto, o haya cambio de signo político en el próximo gobierno de la Argentina. Es necesario realmente en el pozo en el que estamos inmersos que todos tiren para arriba, ¿viste? Total acuerdo, y tratar de buscar que las cargas sean repartidas, que aquellos sectores que tienen más poder, digamos, contributivo, hagan el esfuerzo que la hora nos está demandando, y que achiquemos los grados de injusticia que, por supuesto, han seguido creciendo en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, sin duda. Quiero aprovechar tu gentileza, Miguel, y hacerte una pregunta más respecto a datos que surgen también, casi que como la inflación, donde aparentemente hoy en la Argentina hay laburo. Yo no sé si se miente o no se miente respecto a esto, pero hay un movimiento y un termómetro fácil de hacer, que cuando te subís un bondi temprano a la mañana, claro, y ve que la gente está yendo a laburar, ¿viste? Hoy ya un poco fuera de las restricciones de pandemia, eso hoy lo veo, ¿viste? Con la presencialidad. Anuncian un 7% de desocupación, o en las últimas semanas se dijo eso. ¿Qué tan real crees que es? ¿Y qué ocurre respecto a esto de la desocupación con algunos ambientes del trabajo en la Argentina, como por ejemplo el campo, ¿no? Donde las exportaciones, vos sabés, vienen a pasos agigantados, pero el laburo del campo no es tan regulado como el laburo formal que por ahí vemos acá en la ciudad o en el conurbano. Por supuesto. Como todo en Argentina, y tal vez sea generalizable, digo, fuera de nuestras fronteras, nada es homogéneo, no es todo homogéneo. Vos tenés sectores que hoy están en crisis, digo, neumáticos, digo, el parate de Renault, ayer hablaba con cordobeses sumamente preocupados, y tenés otros sectores que no dan abasto en términos de cómo han aumentado sus niveles de actividad. Si uno mira lo que han sido las últimas estadísticas, las del INDEC, en relación a niveles de actividad o de grado de ocupación o de, al revés, la capacidad ociosa de las empresas, uno diría que claramente hubo en relación a los años anteriores, mirando un año atrás, una reacción importante. El gran problema es que esta película no la podés mirar como si fuera una fotografía. Lamentablemente es una película, y lo que estaríamos empezando a ver es que precisamente por las crisis del sector externo, le hace, si en el momento de mayor liquidación, cuando estás con la cosecha alta, tenés las crisis de que no podés retener dólares porque tenés una brecha cambiaria que está llegando arriba del 100, los horizontes que empiezan a mirarse de cara a futuro, cuando precisamente haya pasado esta situación, hace de que, bueno, la mirada de que estaríamos entrando o por entrar a esta inflación, le hace estancamiento o recesión con inflación, y bueno, empiezan a tener algún grado de dimensión. ¿No? Fíjate que nosotros estamos necesitando importar prácticamente 100 millones de dólares
por día para el tema energético, y el condicionante que tenemos es que el Banco Central se ha comprometido ante el Fondo Monetario a recaudar 190 millones de dólares por día, de acuerdo al acordado con el fondo. Esto hace que uno diga de dónde van a salir esos dólares. Por eso es que el tema del trabajo está directamente vinculado a que logremos una economía que comience a marcar grados de rectificación como estos que hablábamos recién, y que por supuesto aparezcan los dólares necesarios para la importación de bienes, de materias primas, de insumos, de elementos que se utilizan para la fabricación de las empresas por parte de las empresas nacionales, y que lógicamente esto no nos lleve a que esa falta de dólares termine generando parates en lugares donde no debería haber. En momentos en los cuales la crisis de combustible nos lleva a situaciones como esta, que necesitamos dólares, pero no podemos llevar la producción nuestra a los puertos porque no está habiendo gasoil, y uno dice, la pucha, ¿no? ¿Qué tiro en los pies nos estamos pegando por no haber tomado las medidas que debieron haberse tomado en su momento y haber hecho las obras de infraestructura que a esta altura estamos lamentando que no se hayan hecho, como este tema del gasoducto, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el tema del empleo, el tema del laburo, el tema del 40% de economía informal creciendo, es un tema que tiene que estar puesto en esta mira y en esta mirada en la que hacíamos recién de la necesidad de un programa mucho más amplio y sobre todo con consenso político. Exacto, bien entendido, y agradecerte obviamente por este repaso también. Justo me dabas el pie con el tema de los caños y de la salida de Culfas, digo, a esta reunión de gabinete que se dio hoy por primera vez después de Culfas. Así es. Con toda la plana mayor y todos los ministros del gobierno, donde se sumó, dicen en el último momento, el presidente de la Nación. Bueno, todavía no hay una lectura importante sobre esta reunión que estaría terminando ahora, pero sí sabemos que se hizo un repaso por los planes de gobierno, de políticas públicas y sobre todo de laburo, esto que hablábamos con Miguel, y veremos qué es lo que surge ya después a través del gobierno y esta reunión de gabinete, ya sin Culfas, Miguel. Así es, con Scioli. Con Scioli. Bueno, qué artífice Scioli, ¿no? Que tanto paso político ha tenido, ¿no? Algunos, le asombra todavía, qué sé yo. Sí, esto ha generado mucho ruido, particularmente del amigo Massa, que quiere tener algún otro tipo de protagonismo y que lo mira Scioli como un potencial rival en el 2023. Yo creo que falta mucho para todo eso, y ojalá las políticas que tienen que ver con el empleo, con la producción, etcétera, puedan encontrar en alguien que tiene una mirada política posiblemente más amplia y mucha experiencia administrativa. Bueno, algunos le critican que no es un hombre de la producción, pero yo creo que el hecho de haber estado manejando una provincia donde lógicamente es la del mayor PBI en la Argentina, me parece que alguna experiencia puede haber permitido, ¿no es cierto?, que la elección de él no termine siendo nada. Exacto. Bueno, gran lectura, Miguel. Agradecerte este contacto de miércoles, sana costumbre para nosotros para hablar de economía. Hoy juega River por la noche, último turno. Ahora me meto con Maturano de lleno con eso. Suerte entonces, nos vemos. Gran abrazo, Miguel. Ha cerrado el ingeniero Miguel Ponce, nuestro gurú económico, el que te habla por las claras, que te cuenta, viste, así masticada la economía como para que vos la entiendas.